Hola queridos alumnos, mi nombre es Jaime Hidalgo, profesor en línea del área de biología y les doy la bienvenida a este resumen temático para la prueba PAES que corresponde a interacciones ecológicas y energía en los ecosistemas. Así que antes de partir, te invito a que tengas un lápiz, un cuaderno o algo que te permita poder anotar todo aquello que se vaya a mencionar con respecto a este resumen temático. Bueno, ¿qué específicamente vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco sobre las interacciones biológicas o interacciones ecológicas, todo esto del mutualismo, comensalismo, parasitismo, etcétera. Después hablar un poco sobre las cadenas y redes tróficas, el flujo de la energía, cómo se dan, los productores, los consumidores, etcétera. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre la fotosíntesis, algunos aspectos importantes de la fotosíntesis, como la fase clara y la fase oscura. Ahora, recuerden que este video lo pueden pausar en cualquier momento para que no se pierdan de nada de lo que se mencione con respecto a esos contenidos. Entonces, partamos inmediatamente con las interacciones biológicas o interacciones ecológicas. Y bueno, ¿qué son las interacciones biológicas o ecológicas? Corresponden a las relaciones o interacciones que se van a dar entre organismos de diferentes especies. Acá vamos a ver algunos ejemplos de todo ello, como es el caso del mutualismo. Entonces, cuando los organismos van interactuando, estas interacciones pueden ser de diferente tipo. Pueden traer beneficio, perjuicio o pueden ser neutrales para los individuos que están interactuando. Y cuando vemos una interacción en donde ambos individuos se van a ver beneficiados, pero existe una codependencia, por lo menos por parte de uno de ellos, ahí hablamos de mutualismo, como es el caso del pez payaso con las anémonas, que las anémonas es un animal que tiene una serie de tentáculos que se posa sobre una roca, se adhiere sobre la roca, y puede alimentarse, por ejemplo, de algunos peces, pero no se alimenta del pez payaso. El pez payaso utiliza a la anémona como hogar, coloca sus huevos ahí y se protege, mientras que la anémona recibe limpieza por parte del pez payaso, y esta interacción es codependiente, ya que se ha visto de que cuando el pez payaso no se cubre con la anémona, la probabilidad de sobrevivir baja mucho. Entonces, para el pez payaso hay una dependencia para poder existir. Así que ahí hablamos de mutualismo. Versus, por ejemplo, la interacción que se llama protocooperación. Que la interacción que se llama protocooperación también es una relación de beneficio entre los individuos que están interactuando, pero acá no existe una dependencia. Por ejemplo, acá tenemos casos en donde hay aves que se posan sobre mamíferos y les sacan, por ejemplo, los parásitos. Esos parásitos sirven de alimento para las aves y el mamífero recibe un beneficio al ser liberado de esos parásitos. Pero si uno separa a estos mamíferos con las aves, ellos pueden vivir de manera independiente. Ya no existe una codependencia. Entonces, como no existe una codependencia, pero sí hay beneficios, hablamos de protocooperación versus mutualismo, que tiene que haber beneficios entre ambos, pero tiene que haber por lo menos una codependencia de uno de los participantes. ¿Ya? Ahora, en ambas situaciones se colocan los símbolos más. ¿Por qué se les colocan los símbolos más? Porque el símbolo más significa beneficio. Y como ambos reciben beneficios, uno pone más más en ambas situaciones, ¿ya? Y cuando ambos están juntos, crecen mucho mejor, ¿ya? Crecen juntos a nivel poblacional. Así que eso corresponde ahí a la interacción de mutualismo versus la interacción protocooperación. Ahora tenemos otra interacción que se llama comensalismo. La interacción del comensalismo es cuando un individuo que está participando se ve beneficiado, pero el otro que participa es neutral. Neutral se refiere a que no se ve ni perjudicado ni beneficiado, es indiferente. Y ahí se colocan los símbolos más y los símbolos cero para indicar esa situación, porque uno se va a ver beneficiado y el otro es neutral. Como es el caso, por ejemplo, del tiburón con los pececitos que se llaman rémoras, ¿ya?
El tiburón, al momento de alimentarse, puede botar desechos, y esos desechos pueden ser aprovechados por los pececitos que se llaman rémoras. Entonces las rémoras se ven beneficiadas, pero el tiburón es neutral en la interacción. Así que por lo tanto no le es indiferente la existencia de la rémora. Así que ahí hablamos de comensalismo. Y en esta relación, el pececito que se va viendo beneficiado, que es la rémora, va creciendo poblacionalmente, pero el individuo que es neutral se va manteniendo estable en el tiempo a nivel de número poblacional. Ahora, hay una interacción que se parece en nombre, pero tienen que tener cuidado con no confundirla, es muy parecida en nombre, pero que se llama amensalismo. Y el amensalismo es cuando un individuo se ve perjudicado mientras que el otro es neutral, ¿ya? Acá hay un individuo se ve perjudicado y el otro es neutral, y por eso se coloca el símbolo negativo para indicar que uno se ve perjudicado y el cero para indicar que el otro individuo es neutral. Esto pasa, por ejemplo, entre ciertas interacciones entre hongos con bacterias. Acá se muestra un crecimiento de hongo, ¿ya? Y hay hongos que pueden producir antibióticos. Los antibióticos son sustancias que pueden matar a las bacterias. Entonces, si las bacterias viven cerca de esos hongos, pueden morir. Entonces se ven perjudicadas. Mientras que el hongo no le pasa nada y da lo mismo si muere la bacteria o no, porque es indiferente, es neutral. Entonces ahí tenemos una relación. Entonces, entre aquellos hongos que producen antibióticos con aquellas bacterias, cuando interactúan, la bacteria puede morir, mientras que el hongo es neutral. Y eso, como se cumple esa relación, a eso se le llama de manera general amensalismo. Entonces ahí tenemos comensalismo y amensalismo como diferencias. Ahora, existe la interacción que se llama parasitismo también, que en esta relación un individuo se ve beneficiado, que se llama el parásito, y hay otro individuo que se ve perjudicado, que se llama el huésped. El parásito es aquel individuo que se beneficia de un huésped, que puede vivir en la superficie del huésped o adentro del huésped, como es el caso, por ejemplo, de algunos mosquitos que pican a ciertos individuos y sacan sangre de ellos y se van alimentando. Entonces la picadura va perjudicando al huésped, pero no lo mata, eso sí, mientras que el parásito se ve beneficiado. Pero sí va provocando que la la población del huésped no vaya creciendo mucho, ¿ya? Porque al ser perjudicado va bajando su probabilidad de poder reproducirse, pero no mata al huésped, eso sí. Entonces uno lo que va viendo es que el parásito va creciendo y el huésped va bajando en el número poblacional, pero es porque el parásito de alguna manera va controlando el crecimiento del huésped. Y ahí tenemos otros ejemplos ahí de parasitismo, como son los casos, por ejemplo, de los piojos, los casos ahí de las garrapatas, que esos son parásitos que se van beneficiando de otros individuos. La lombriz solitaria, por ejemplo, también es un parásito. Ahora, hay una relación que en símbolo, tienen el mismo símbolo, pero cambia un poco la relación, que se llama la depredación. Que si se dan cuenta, la simbología es la misma, solo que acá en esta relación hablamos de la relación depredador-presa, en donde el depredador se ve beneficiado porque se alimenta de la presa y la presa lamentablemente muere en esta situación. ¿Ya? Entonces la depredación es cuando un individuo se alimenta del otro y ese otro individuo se muere. El individuo que se alimenta se llama depredador y el que sirve de alimento se le llama la presa. Entonces es típico de los felinos que uno ve en los documentales, por ejemplo, que van cazando y se alimentan de otros individuos. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a una relación de depredación. ¿Ya? Y estas relaciones, si bien se ve que uno se ve perjudicado y el otro se ve beneficiado, estas relaciones van controlando el crecimiento de ambos, ya tanto del depredador como de la presa. Ya se ha encontrado que las relaciones, si bien el depredador, por ejemplo, puede ir creciendo, no puede crecer mucho, porque si crece demasiado, va a alimentarse de muchas presas y el número poblacional de las presas va bajando demasiado. Entonces, cada vez que va bajando mucho,
el número de las presas, también los depredadores pueden ir bajando. Y a medida que va subiendo el número de presas, ahí los depredadores pueden ir subiendo. Entonces se va estableciendo un control o un equilibrio a lo largo del tiempo cuando se da este tipo de relación eh, ecológica estable. Ahora, hay una relación más que se llama la competencia. La competencia es una relación en la cual los individuos compiten por algún recurso. El recurso puede ser alimento, puede ser un lugar donde vivir, o incluso tener sexo cuando analizamos individuos de una misma especie, porque la competencia puede ocurrir entre individuos de diferentes especies o entre individuos de una misma especie. ¿Y por qué los individuos compiten? Porque tienen el mismo similar nicho. Nicho tiene que ver con lo que hacen en la naturaleza. Entonces, si hacen lo mismo, terminan compitiendo, ¿ya? Y es perjudicial para todos los competidores acá. Entonces se colocan los símbolos negativo, negativo, ¿ya? En este caso ahí se muestran ahí dos aves que están observando el mismo alimento. Entonces ahí entra en un proceso de competencia, ¿ya? Así que es perjudicial para ambos competidores. Ahora, esas son las relaciones que vamos viendo, relaciones ecológicas que se pueden llegar a preguntar en la prueba. Y acá vamos a ver una pregunta ahora, pero esta pregunta no tiene que ver con que detectemos qué tipo de interacción es, sino que entendamos, por ejemplo, la lectura de un gráfico y analicemos, por ejemplo, si los individuos se ven perjudicados, beneficiados o son neutrales, ¿ya? Fíjense que se ocupan los mismos nombres dentro de esta pregunta. Entonces acá te invito a que pauses un momento el video para que puedas leer esta pregunta, atrévete a responderla y después la alternativa que tú escoges, compárala con la resolución que vas a ver en unos minutos más. Bueno, comencemos entonces analizando la pregunta. Dice, en un ecosistema marino se investigó la relación establecida entre las especies Oculina arbuscula, que es un tipo de coral, y Mitras forceps, que es un tipo de cangrejo herbívoro. Y acá nos dicen, los gráficos siguientes muestran los resultados de esta investigación. Entonces fíjense en la gráfica, acá dice número de cangrejos depredados. Acá en negro se representan los cangrejos con acceso al coral, y en blanco se muestran los cangrejos sin acceso al coral. Entonces se está viendo que los que no están en acceso al coral son más depredados, ¿ya? O sea, sirven más de alimento estos cangrejos versus aquellos cangrejos que se cubren en un coral, se protegen en un coral. Y acá en la gráfica de acá abajo se muestra la mortalidad del coral. Y se ve que aquellos corales, acá en gris, que no tienen corales sin cangrejos, su mortalidad es mucho más alta, o sea, mueren con mucha más facilidad comparado con aquellos corales que están con cangrejos, ¿ya? Que se muestra acá en blanco con los puntitos negros. Entonces, a partir de los datos anteriores, es correcto inferir que la relación estudiada es. Y acá se muestran algunas alternativas. Entonces, por ejemplo, en la A proponen que es indiferente para el coral y desfavorable para el cangrejo. Ya, pero si nos damos cuenta, el cangrejo recibe, por ejemplo, beneficios cuando está con el coral porque es menos depredado. Y el coral también recibe beneficios cuando está el cangrejo porque su mortalidad no es tan alta. Así que por lo tanto podemos descartar la alternativa A, porque estamos viendo que ambos individuos, por lo que se ven, se están viendo beneficiados. En la B dice, indiferente para el cangrejo y desfavorable para el coral, pero también podemos descartar esa opción. En la C dice, beneficiosa para el cangrejo e indiferente para el coral. Es beneficiosa para el cangrejo, pero también es beneficiosa para el coral, así que podemos descartar la C. Y en la D dice, beneficiosa para el cangrejo y desfavorable para el coral, también podemos descartar esa opción. Y en la E es la única que nos dice que es beneficiosa para ambas especies, porque si nos damos cuenta, eso es verdad.
El cangrejo se ve beneficiado con la presencia del coral, ya que es menos depredado, y el coral se ve beneficiado con el cangrejo porque su mortalidad es más baja. Así que por lo tanto acá la alternativa correcta es la E. Así que si se dan cuenta es importante la lectura de los gráficos, pero también es importante que conozcan qué tipo de interacción puede ser. Acá como ambos se ven beneficiados, esta interacción podría ser mutualismo o protocooperación, pero ahí tendríamos que tener el dato adicional si hay una codependencia. ¿Ya? Pero eso, chicos y chicas, ahí para que tengamos un ejemplo de pregunta. Ahora, eso sí, que ya hablamos sobre las interacciones biológicas, nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con las cadenas y redes tróficas. ¿Ya? Vamos a tratar de analizar todo ese tema de manera sencilla. ¿Y qué son las cadenas o redes tróficas? Bueno, corresponde a la representación del flujo de energía y nutrientes entre los seres vivos. Estos son modelos que nos permiten entender mejor cómo fluye la energía desde un ser vivo hacia otro y los nutrientes también, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos casos. Tenemos, por ejemplo, el Sol. El Sol entrega energía lumínica y esa energía lumínica puede ser aprovechada por un grupo de individuos que se le conocen como los productores. Los productores son todos aquellos seres que se llaman autótrofos también, porque ellos tienen la capacidad de poder fabricar sus propios nutrientes a partir de la energía proveniente de la luz. Hay algunos autótrofos que pueden utilizar otros tipos de energía, pueden ser energía química, y eso se les llaman quimioautótrofos, pero acá nos vamos a centrar en los fotoautótrofos, que son los que hacen la fotosíntesis, ¿ya? Y acá se muestra un grupo de fotoautótrofos que se llama el fitoplancton, que son microorganismos que están en el mar y que pueden hacer la fotosíntesis, ¿ya? Y eso se les llaman productores porque producen sus propios nutrientes también, por eso también reciben ese nombre, y forman parte del primer nivel de cadena o dentro de una red, porque son los que comparten posteriormente la energía al resto de los seres que se llaman los consumidores, que son los que se comen a los seres vivos para poder obtener nutrientes. Entonces, el productor puede servir de alimento, por ejemplo, para un consumidor, y como el consumidor está comiéndose al productor, se le llama consumidor primario, y ese forma parte del segundo nivel. Entonces, la energía que tiene el productor y los nutrientes que tiene el productor pueden ir hacia el consumidor. Entonces, ahí hay una flecha que indica esa relación del flujo de energía. Ahora, hay una regla por si acaso, chicos y chicas, que se llama la regla del 10%, que nos dice que la energía, cuando fluye, no es aprovechable al 100% por el siguiente nivel, debido a los procesos de metabolismo, de digestión. Entonces, parte de esa energía se libera en forma de calor al ambiente. Entonces, por ejemplo, si el productor, mejor dicho, tiene 10.000, por darles un caso, 10.000 kilocalorías, ¿ya? Kilocalorías de energía. De esas 10.000 kilocalorías se va a aprovechar solo el 10% hacia el siguiente nivel, ¿ya? Entonces, el 10% de 1.000, o sea, de 10.000, es 1.000. Solamente le tienen que quitar un cero. Es muy fácil en ese sentido en el cálculo. Y esta es la energía que puede pasar hacia el siguiente nivel, debido a esta regla del 10%. ¿Ya, chicos y chicas? Ahí para que lo sepan. Ahora, este consumidor primario, este es el zooplancton, en este caso, que se alimenta del fitoplancton, y este posteriormente puede servir de alimento para algún pez. Entonces, si el pez, por ejemplo, se está comiendo al consumidor primario, este se llama consumidor secundario, que forma parte del tercer nivel. Y acá también se cumple este criterio del 10%, ¿ya? Como el consumidor primario que está acá tiene 1.000 kilocalorías, se va a aprovechar solamente el 10% de esa energía y va a pasar al siguiente nivel, pero eh, el 10% eso implica 100 kilocalorías de energía, ¿ya? Así que por lo tanto ahí va pasando
la energía, pero se va cumpliendo esta regla del 10%. ¿Ya? Es un aproximado, eso sí, en ámbitos energéticos. Ya chicos y chicas, ahí para que lo sepan, porque forma parte ahí del contenido que se puede llegar a preguntar, la regla del 10%. Ahora, se ha encontrado en el caso de las cadenas, que también hay una relación con respecto a la contaminación. Los seres vivos pueden absorber ciertos contaminantes en sus cuerpos y los pueden bioacumular. Y esa bioacumulación puede aumentar desde un nivel hacia otro. Ahí es diferente con respecto a la energía. Por ejemplo, si se libera algún contaminante al agua, el fitoplancton puede absorber parte de esos contaminantes y bioacumularlos, por ejemplo, algún metal tóxico, por darles un caso. Entonces podría acumular, no sé, supongamos el fitoplancton 300 miligramos de ese contaminante metálico, por darles un caso. Y se ha encontrado de que cuando el consumidor primario se alimenta del fitoplancton, como se está alimentando de un ser que tiene contaminación, la contaminación puede ir aumentando en el siguiente nivel, porque el siguiente nivel lo va bioacumulando también y no lo puede procesar. Entonces se queda adherido en el tejido del individuo y puede aumentar, por ejemplo, acá voy a dar un valor X nomás, ya para que se entienda. Podría ser de 500 miligramos. Y después el siguiente consumidor que se come al consumidor primario podría bioacumular más esa sustancia tóxica. Podría ser de, por darles un caso, de 900. ¿Ya? No sigue una regla en específico por si acaso, pero sí se ha encontrado esa relación que la bioacumulación de sustancias tóxicas va aumentando en cada nivel, versus la energía que va bajando. ¿Ya? Esa es una diferencia también que se puede encontrar. Y obviamente esa bioacumulación puede ser mala para los seres vivos que se van analizando. Entonces eso es lo que uno va encontrando a nivel de las cadenas, para que no se les olvide. ¿Ya? ¿Ya chicos y chicas? Entonces, la regla del 10% y este tema de la bioacumulación que va aumentando en cada nivel. Ahora, esto corresponde a una representación en cadena, en cómo los seres vivos se van relacionando, pero de manera lineal. Pero no siempre esto es verdad en la naturaleza, porque en la naturaleza uno va viendo que las interacciones entre los seres vivos son mucho más complejas. Entonces, en vez de que existan situaciones de cadenas, en la realidad existen lo que se llaman las redes tróficas, en donde hay más interacciones, en donde un individuo puede actuar como un consumidor primario y secundario a la vez, etcétera, como es el caso, por ejemplo, de los pingüinos, por ejemplo. Este pingüino se puede alimentar del pescado que está acá. Entonces, como se está alimentando del pescado, es un consumidor terciario, porque se está alimentando del secundario. Entonces, acá en esta línea está en el cuarto nivel. Pero también se puede alimentar del zooplancton, el pingüino. Entonces, si se alimenta del zooplancton, está actuando como un consumidor secundario, es decir, que está en el tercer nivel. Entonces, los seres vivos pueden estar en más de un nivel. Ya no es que sea obligatorio que estén solo en un nivel, depende obviamente de su dieta, de cómo se esté alimentando. ¿Ya? Entonces ahí se complejiza mucho más la relación y ahí uno habla de una red, porque va viendo como varias interacciones. Igual que, por ejemplo, acá, si tenemos a la orca, ¿ya? Fíjense, que se alimenta, por ejemplo, de pescados y también puede alimentarse de pingüinos. Entonces puede actuar como un consumidor terciario, ¿ya? Porque se está alimentando del pescado, y como un consumidor cuaternario. Entonces puede estar en el cuarto nivel o en el quinto nivel. Entonces ahí podemos tener relaciones mucho más complejas. Y también podemos encontrar dentro de las cadenas y redes tróficas a los descomponedores. ¿Ya? Los descomponedores son los que aprovechan la materia muerta, los desechos, todo lo que venga de estos seres. Por ejemplo, estos seres pueden botar desechos, pueden morir, entonces todo eso es materia muerta y puede ser aprovechada por unos seres vivos que se llaman descomponedores,
que son hongos y bacterias que podemos encontrar en la naturaleza, y ellos son súper importantes, porque esos desechos para ellos sirven de alimento y después pueden reciclar parte de los nutrientes para que los productores puedan aprovecharlo. Así que por lo tanto, están siempre ahí, pero no se destacan mucho dentro de las cadenas o las redes tróficas, pero son importantísimos dentro del análisis para que no se les olvide, ¿ya? Ya chicos y chicas, ahí para que lo sepan, los famosos descomponedores que son bacterias y hongos. Ahora, tenemos todas estas relaciones complejas que vamos viendo, pero estas relaciones las podemos ir analizando desde otra forma, desde otra representación, pero antes que se me olvide, por si acaso, los consumidores y los descomponedores, como ellos no fabrican sus propios nutrientes, ellos se les llaman heterótrofos, a diferencia de los productores que son autótrofos. Ellos son heterótrofos porque ellos tienen que buscar directamente fuentes que tengan nutrientes. Ya los consumidores se alimentan de los seres vivos y los descomponedores aprovechan la materia muerta, ¿ya? Pero no es que puedan fabricar sus propios nutrientes básicos, a diferencia de los productores o autótrofos. Ahí para que no se les olvide también. Ahora, las cadenas tróficas pueden ser representadas por pirámides, eso también se puede llegar a preguntar. Las pirámides son representaciones de los diferentes niveles, ya en donde la base de la pirámide siempre van a ser los productores, y lo que va más arriba son los consumidores, en el orden de consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Y si es que hubiera un consumidor cuaternario, también se colocaría más arriba, ¿ya? Solo que ahí tienen que tener ojo que depende de lo que se quiera representar en la pirámide. En la pirámide se puede representar la energía que va a tener cada nivel, el número de individuos que va a presentar cada nivel, o la biomasa que puede tener cada nivel, ¿ya? La energía, como por el tema de la regla del 10%, siempre va bajando, siempre las pirámides de energía van a tener esta forma, ¿ya? En donde los productores van a tener más energía y los consumidores van a tener menos energía. Siempre esta forma. Nunca van a ser invertidas. A diferencia de la pirámide de números o la pirámide de biomasa, que estas sí pueden ser invertidas, porque ahí se están analizando otras situaciones, se está analizando el número de individuos, la biomasa que puede tener cada nivel, y eso puede ir variando, dependiendo de los seres que vayamos analizando. Por ejemplo, si analizamos una cadena trófica de bosque, los árboles están en menor número comparado a los insectos. Entonces, perfectamente los árboles pueden ser más chicos en la parte del rectángulo, comparado a los insectos, a los consumidores, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, acuático, el fitoplancton en biomasa es mucho más chico, por ejemplo, comparado al zooplancton, ¿ya? O comparado, por ejemplo, a los peces. Entonces, por eso puede tener esta forma, ¿ya? Pero también puede tener la típica forma de pirámide, porque puede ser que el productor tenga más biomasa en otra situación, en otro ecosistema, o un mayor número en otro ecosistema, ¿ya? Entonces, por eso uno va viendo todo eso, ¿ya, chicos y chicas? Pero esos son representaciones de las cadenas tróficas. Ahora acá veamos una pregunta que este forma parte también del modelo DEMRA de ciencias del proceso de admisión 2019. Y acá te invito a que pauses un momento el video para que puedas reflexionar con respecto a esta pregunta. Atrévete a responderla y después tu alternativa la comparas con la resolución. Bueno, comencemos entonces. Dice, en la trama trófica, ¿qué organismos ocupan más de un nivel trófico? Entonces acá nos van mostrando las plantas con semillas, el pastizal, insectos, liebres, roedores, reptiles, aves insectívoras y zorros. Entonces veamos las alternativas. En la A proponen eh, las aves insectívoras. Las aves insectívoras podrían estar en más de un nivel, pero eso es falso. Es falso porque, si nos damos cuenta, la ave insectívora solo se está alimentando de insectos, entonces está actuando solamente en un nivel, ya que en esta situación es en el tercer nivel y es un consumidor secundario, ¿ya? Así que por lo tanto la podemos descartar. En la B dice los insectos, ¿ya? Los insectos, pero también lo podemos descartar porque los insectos solo se están alimentando
de plantas con semillas, entonces están actuando solo como consumidor primario. En la C dice los reptiles, pero también lo podemos descartar porque si se dan cuenta los reptiles solo se están alimentando de insectos, así que también lo podemos descartar. En la D dice las liebres, podría ser tentadora, pero también se descarta porque las liebres solo se están alimentando de productores, ¿ya? Uno da la apariencia y dice, se está alimentando de dos cosas, pero no, se está alimentando solo de productores, entonces las liebres están actuando solo como un consumidor primario, así que están solo en un nivel. Y por lo tanto nos queda la E, que son los zorros, que eso es algo correcto, porque si nos damos cuenta, los zorros se están alimentando de consumidores primarios y también de un consumidor secundario, así que está en más de un nivel. Así que por lo tanto, la alternativa correcta acá es la E. Bueno, chicos y chicas, esta ya es la última parte de este video. Acá nos vamos a centrar en la fotosíntesis, que es este proceso que pueden hacer los seres vivos para poder fabricar sus propios nutrientes a partir de la energía proveniente de la luz. Y la fotosíntesis lo hacen los organismos que se llaman fotoautótrofos, como las plantas, el fitoplancton que estuvimos viendo, que es un conjunto de microorganismos en general, y ahí podemos encontrar algunos microorganismos que se llaman las cianobacterias, ¿ya? Entonces, son aquellos seres que pueden hacer la fotosíntesis y que una forma también de reconocerlos es que tienen coloración verde, debido a que presentan un pigmento que se llama la clorofila, que permite la absorción de la energía proveniente de la luz, ¿ya? Así que, pero la fotosíntesis consiste en la fabricación de nutrientes orgánicos, ¿ya? Porque tienen carbono, a partir de ciertos componentes básicos que se llaman componentes inorgánicos, ¿ya? Entonces, los seres que hacen la fotosíntesis tienen que tomar las moléculas de agua, las moléculas de CO2 que se llama el dióxido de carbono, más la energía proveniente de la luz, y con ello pueden fabricar nutrientes básicos como es la glucosa, que es una molécula orgánica, que es el C6H12O6, y además pueden generar oxígeno gaseoso. Entonces acá se va generando todo este proceso. ¿Ya, chicos y chicas? Ahora, la planta, eso sí, en este caso nos vamos a centrar en los organismos que tienen células eucariontes, porque es lo que se centra a nivel de la prueba, y las plantas van haciendo la fotosíntesis en una parte muy específica. Cada planta tiene su propia célula, o sea, tienen varias células, y son las células vegetales, pero la parte en donde ocurre la fotosíntesis es una estructura que está dentro de la célula vegetal, que se llama el cloroplasto, ¿ya? Esto es para las células eucariontes. Las cianobacterias no tienen cloroplasto, pero de manera interna lo pueden hacer, ¿ya? Así que ahí para que lo sepan. Entonces la estructura que se llama el cloroplasto, que está dentro de las células eucariontes, es la que permite la formación, o sea, que se pueda generar este proceso de la fotosíntesis. Pero ocurre en algunas partes del cloroplasto. Por ejemplo, el cloroplasto tiene una parte que se llama el tilacoide, ¿ya? Y la fotosíntesis va ocurriendo por parte, no es que ocurra todo de un golpe, sino que va ocurriendo por parte. ¿Ya? Hay una estructura interna que tiene forma de moneda, si ustedes se dan cuenta, que se llama el tilacoide. Y el tilacoide es donde ocurre un evento de la fotosíntesis que se conoce como la fotólisis del agua. Y la fotólisis del agua es cuando el agua se rompe con la energía proveniente de la luz. Ya los pigmentos, como por ejemplo la clorofila, cuando absorbe la energía proveniente de la luz, esa energía posteriormente se puede utilizar para poder romper las moléculas de agua, y cuando se rompen las moléculas de agua se puede generar el oxígeno. Entonces el oxígeno que viene de la fotosíntesis viene específicamente del agua, ¿ya? Y adicionalmente se genera hidrógeno con carga eléctrica y se liberan electrones. Y el hidrógeno con los electrones es un movimiento, sirve para poder fabricar moléculas de ATP, que son moléculas energéticas, y generar una molécula que va a tomar el hidrógeno con los electrones, que se llama el NADPH.
Y este NADPH va a ser importante porque él capta el hidrógeno con los electrones y estos posteriormente los va a llevar hacia otro lugar, ¿ya? Pero esto es lo que pasa a nivel del tilacoide. Entonces pasa lo que se llama la fotólisis del agua, en donde se rompe la molécula de agua y se obtiene oxígeno, el hidrógeno y los electrones, y el hidrógeno con los electrones se utilizan para poder generar estas moléculas de ATP, que son moléculas de energía, más la molécula NADPH, que es la que conserva el hidrógeno con los electrones. Ahora, en otra parte del cloroplasto, que se llama el estroma, ocurre lo que se llama el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin consiste en una serie de reacciones químicas cíclicas en donde se va a ocupar el dióxido de carbono para poder fabricar posteriormente la glucosa, ¿ya? Y eso sí, para que pueda realizarse el ciclo de Calvin, se necesita de la energía de las moléculas de ATP, ya estas que se fabricaron acá, se van utilizando acá, entonces se gastan, y el NADPH, que es el que conservaba el hidrógeno con los electrones, ese hidrógeno con electrones los dona acá, en el ciclo de Calvin para que este proceso ocurra, y por eso se descompone el NADPH. Entonces vuelve como a la situación inicial. ¿Ya, chicos y chicas? Entonces ahí es lo que va ocurriendo. Ahora, para que el ciclo de Calvin funcione, tiene que haber una enzima, por si acaso, que se llama la rubisco. La rubisco es una enzima que permite que el dióxido de carbono pueda entrar al ciclo de Calvin. Eso se llama fijación del carbono, para que el carbono que tiene el dióxido de carbono se pueda utilizar para la fabricación de la glucosa. Y ahí esta glucosa posteriormente la planta la puede utilizar para diferentes fines. Se puede utilizar incluso para generar almidón, que es un polisacárido. La glucosa se puede utilizar para generar aminoácidos, que esos después más adelante pueden dar origen a proteínas. O también la glucosa se puede utilizar para generar otros azúcares básicos que pueden servir para la fabricación de otras biomoléculas, ¿ya? Pero eso es lo que va pasando. Ahora, esta diferencia, si se dan cuenta, va ocurriendo por partes, después se suma todo y ahí está la reacción química general que vimos en un principio, donde se utiliza el agua, el dióxido de carbono con la energía de la luz y se genera como productos finales la glucosa con el oxígeno, ¿ya? Pero esto va ocurriendo por parte. Ahora, lo que está pasando en el tilacoide se le llama fase clara o dependiente de la luz porque acá se está utilizando la energía de la luz para la fotólisis del agua. Y esta parte que está ocurriendo en el estroma se le llama fase oscura o independiente de la luz porque acá no necesita de la presencia de la luz de manera directa para que esto ocurra. Pero sí necesita de estos productos que se están generando en la fase clara, eso sí, ¿ya? Pero la fase clara ocurre cuando se le da luz directamente a la planta, pero la fase oscura puede ocurrir sin la presencia de la luz, ¿ya? También si hay luz, también puede ocurrir, pero es independiente de la luz. ¿Ya, chicos y chicas? Y bueno, la fotosíntesis, si se dan cuenta, necesita diferentes cosas para que pueda ocurrir. Si yo le doy más agua a la planta, se puede potenciar la fotosíntesis, y si yo le doy más luz, también se puede potenciar la fotosíntesis. Si le doy más dióxido de carbono, también. Si le quito alguno de esos factores, la fotosíntesis puede bajar, ¿ya? Pero puede subir si yo le doy esos factores en mayor cantidad, pero hasta un cierto tope, porque la fotosíntesis trabaja a una cierta velocidad máxima, ¿ya? Entonces, por más luz que yo le pueda dar, por ejemplo, a una planta o más dióxido de carbono, después igual va a trabajar hasta un cierto tope la planta, ¿ya? Así que eso, chicos y chicas, y bueno, vamos a ver una pregunta final relacionada a este tema. Acá te invito a que pauses un momento el video para que puedas leer esta pregunta y después atrévete a responderla y después la comparas con la resolución. Bueno, comencemos entonces. Dice, ¿qué tipo de molécula generada a partir de un producto del ciclo de Calvin permite a los organismos productores sintetizar moléculas más complejas como proteínas, polisacáridos, ADN y ARN? Entonces acá proponen diferentes alternativas. En la A proponen un aminoácido, en la B un nucleótido, en la C la clorofila, en la D la glucosa y en la E el oxígeno.
Entonces, analicemos el tema del ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin, si lo recuerdan, se necesita del CO2, ¿ya? Y esto permite la producción de la glucosa como producto. Y la glucosa posteriormente puede servir para fabricar otras cosas más, como el almidón, que es un polisacárido, aminoácidos que pueden servir después para la fabricación de proteínas y otras cosas más. Por lo tanto, acá sí o sí la alternativa correcta tiene que ser la D. El resto de las alternativas se descartan porque no están relacionadas al ciclo de Calvin. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Así que, bueno, chicos y chicas, en síntesis, en las interacciones biológicas podemos encontrar relaciones en las que los organismos se pueden ver beneficiados, perjudicados o son indiferentes. Recuerden la simbología y los ejemplos. En las cadenas tróficas, recordar que son una representación de cómo fluye la energía y los nutrientes de un organismo a otro. Y la energía lumínica es transformada en energía química gracias a la fotosíntesis. Ahí no se olviden ahí de todo eso. Entonces, chicos y chicas, bueno, el equipo de profesor en línea, primero que todo les desea mucho éxito en este proceso de preparación para dar la prueba de ciencias. Les recordamos también revisar los videos que están disponibles en la plataforma de YouTube de CPEch, que son los videos de Pizarra un Clic, para que se puedan preparar mucho mejor para la prueba de acceso a la educación superior. Nos vemos en un próximo video. Chao.